Significa que toda el agua se vierte al río, el agua escorrentía. Y la clave está aquí, en el estrecho Bochica. El agua de 30 municipios y toda esta área solo sale por este espacio de 30 metros, que se llama el estrecho de Bochica, o vulgarmente conocido como las compuertas de Alicachín. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de este punto? Que hay una pendiente, un recurso natural propio de todos nosotros que se llama la pendiente. Y cuando tú tienes estas condiciones, tienes las condiciones para llenarte de plata, que es generar energía eléctrica. Y el río está así por los vertimientos que hacen todos los municipios, principalmente Bogotá, y por la empresa generadora en este punto, que hoy es Emgesa, en una actividad con una concesión ilegal para generar energía. ¿Cuál ha sido la primera no conformidad en los asuntos jurídicos? Que se inventaron un concepto de cuenca media. La cuenca es una determinante geográfica, solo hay cuenca alta hasta este punto, desde Villaconchor, desde el páramo de Guacheneque, donde nace el río, 30 municipios. Aquí termina la cuenca alta, luego si queremos hay una cuenca media hasta este punto, y de aquí este tramo, el valle de Ricaurte y Girardot hasta el río Magdalena. Ese es el agua. Entonces de cómo la podamos manejar pues depende de todo eso. Entonces es un asunto jurídico que nos corresponde, lleva 20 años el proceso, y lo que nos corresponde corregir un fallo judicial se llama la revisión extraordinaria del fallo. Entonces, esto es más o menos la misma película de Isagen. El senador Preto estuvo muy pendiente de ese proceso, y el juez, por ejemplo, impone unas decisiones como el ministro de Hacienda, decir que una subasta se puede hacer con una sola persona. Entonces, esta exposición es un instrumento pedagógico para que los senadores, los que toman las decisiones, el presidente, el director de la CAR y los ciudadanos conozcan cómo se puede manejar adecuadamente el agua de la cuenca del río Bogotá, que es una riqueza incontenible. En esta exposición se describe cómo el agua de Bogotá es la riqueza de la cuenca en 4 aspectos: abastecimiento, agua potable que nos llega a nuestras casas; saneamiento básico, las aguas de desecho que salen de nuestras casas; y en este caso la generación eléctrica, el derecho al goce del ambiente sano, y la sostenibilidad y sustentabilidad de todo esto. ¿No, mi querido Luis Eduardo? Asegurar ese derecho. Entonces, lo que encontramos después de muchos años es que el río Bogotá efectivamente se puede sanear, pero con las decisiones que se han tomado, los jueces fracasaron en sus decisiones, es posible incluso hoy arreglarlo. Lo primero es que el agua que nos llega acá principalmente viene de 2 fuentes: de la Orinoquia, o sea, las nubes que vienen toda de la Orinoquia y de la Amazonia, que llegan todas por esta cadena montañosa de los cerros orientales, y otra que se forma en el valle del río Magdalena y sube igualmente a Bogotá. El agua la transportan las nubes. El agua, no hay fábricas de agua, es la misma naturaleza que la evapora sin sal, y son las nubes. Entonces, el primer elemento, y aquí se ve, cuenca alta, no existe cuenca media. ¿Y quién ha participado en este exabrupto geográfico indeterminante? La CAR. La CAR ha planteado que eso existe cuenca media. ¿Para qué? Porque la CAR se nutre de los recursos de Bogotá. El predial de Bogotá, un porcentaje va para la CAR. Y entonces, para poder usar los recursos, Bogotá siempre le exigió que los usara en su tramo. Entonces la CAR dijo: no, pues usemos lo de Bogotá, se va a llamar cuenca media. Y no, la cuenca puede irse en tramos, pero no existe cuenca media. Una sola cuenca media sería este tramo y cuenca baja. Las nubes, como bien, en realidad Bogotá hace parte increíblemente, si hacemos conciencia, de la cuenca de la Orinoquia y de la Amazonia. Las nubes vienen y siempre se estrellan contra nuestra cordillera oriental. ¿Por qué? Porque la Tierra siempre gira en el mismo sentido. ¿Cómo se empezó esto? ¿Quién descubrió esta riqueza? Este personaje, el doctor Samper Bruch.
abuelo de Ernesto Samper Pizano, quien fue presidente de Colombia, y se da cuenta que este estrecho Bochica le permite generar energía de por vida y fundan la empresa de energía eléctrica de Bogotá. Lo otro que hay que reconocer es que debajo de esta gran ciudad hay un mundo gigantesco de tuberías. No sería viable esta ciudad sin que salieran sus aguas de desecho, y todas, en su mayoría, van al río Bogotá. Solo existe hoy una planta que funciona mal, que es la Petar Salitre. En este mapa, en color naranja, aparecen los asentamientos urbanos. Entonces, esto es Bogotá, y esto está lleno de tuberías subterráneas, dividido en 3 tramos, en 3 partes. Hay 3 cuencas de drenaje, unas alrededor del río Salitre, otras alrededor del río Fucha y otras alrededor del río Trunzuelo. No se mezclan, son independientes. Y entonces, por eso en el POT del 2000, hoy vigente, deben existir 3 plantas. La del Salitre, que existe actualmente, funciona mal y la van a ampliar. Y la va a ampliar, curiosamente, la CAR, que no tendría que ver por qué en Bogotá. La Petar Fucha, que no se va a hacer por una orden de un juez, y la Petar Canoas, que no se va a hacer, y se va a hacer una Petar en la vereda Canoas, que es al final de la sabana de Bogotá. Esta zona es la más rica, el suelo más rico de toda la cuenca del río Bogotá. Dicho de paso, lo que los jueces los empresarios le dicen a los jueces que lo que hay que hacer es un gran túnel, el cual ya está hecho prácticamente desde la calle 200 hasta el Charquito. Ya hay un gran túnel para recoger las aguas de desecho de Bogotá, no el río, son las aguas de desecho de Bogotá, pero está interrumpido porque en el 2012 el juez en el Consejo de Estado toma una mala decisión y detiene las obras en el estado que están. Las tuneladoras están enterradas desde el 2012 en un litigio entre el contratista, entre ellos Obredech y si no estoy mal, Los Solarte, en la construcción del túnel, y hoy las máquinas siguen enterradas, y ese pleito seguramente lo vamos a pagar todos los bogotanos. ¿Qué ocurrió con todo esto? Que el juez dice que se detengan las obras, le hacen caso, luego lo llevan y le dicen, claro, yo cometí una locura, continúen las obras, pero cuando dice continúen, el contrato ya había caducado en el 2012. Ocurrió un milagro. El milagro fue que, siguiendo la sentencia de la magistrada, se inventan que la planta había que hacerla en Canoas, el suelo más fértil de la sabana, al otro lado de las comunas más del río, de las comunas más pobres de Soacha, y sin embargo van a hacer la Petar ahí. Esto debería compararse con la Petar La Farfana en Chile, que está muy alejada de cualquier asentamiento urbano, y sin embargo hubo que detenerse en su momento, una emergencia ambiental. Fue inaugurada por el presidente Lagos, pero después se dieron cuenta que no habían previsto los desechos de la planta, o sea, los lodos, la planta de fabricación y de esterilización de esos lodos no la habían previsto. Y sin embargo, eso ocurre en Chile. Los constructores de la Farfana en Chile fueron los mismos constructores de la Petar Salitre. ¿Qué ocurrió? Que las tuneladoras cambiaron. En este punto, la empresa Acueducto no pudo entregar el predio donde supuestamente se haría la planta. Entonces, las tuneladoras siguieron su recorrido de manera recta y hoy están debajo del predio de la ALO, del predio Invías. Ahí están detenidas. Eso es como les decía, en Bogotá, esta es la cuenca alta, esta sería la cuenca media y baja. ¿Qué significa? Que en realidad el río Bogotá es un sistema hidroenergético controlado, no debería haber ni una inundación, y por eso desde hace 100 años se planearon estos embalses que existen: Cisga, Tominé, Neusa, Aposentos, San Rafael, Chuza, La Regadera. Todo esto funciona y se explica por la generación de energía. Esto es un sistema para generar energía. Esto es un embalse virtual. Muchos embalses, porque la sabana de Bogotá podría ser un gran embalse, pero es más rentable que haya viviendas allí. Este es el distrito de riego La Ramada. Con este instrumento, ¿qué se encontró?
que a partir de este sitio hay un sistema de generación de caídas, el sistema Casalco, Canoas, Laguneta, y generaba energía casi alrededor de 500 megavatios. Luego se inventan que hay que hacer otro sistema de energía, o sea, hacer un gran túnel de otros 500 megavatios, pero cuando terminan las obras se dan cuenta que como es una cuenca solo hay agua para una de las dos y cometen la decisión más absurda, que ponen a funcionar esta cometiendo el delito ambiental flagrante internacional que se llama el embalse del Muña. Trancan el río Bogotá, aguas absolutamente contaminadas, y las envían a un embalse de recreación que se llama el Muña, provocando desde esa época su muerte, para poner a funcionar. Desmantelan este sistema y actualmente usan este. ¿Qué ocurrió? Como les decía, en esta imagen está quitado el relieve, se ve el sistema de ríos. El río Bogotá es un río muy de poco caudal. Este es el cauce principal del río Bogotá. Y lo que hace la CAR es que pinta la divisoria de aguas de su perímetro, pero nunca pinta esta divisoria, el estrecho de Bochica, que es lo que le da sentido a la riqueza de esta cuenca. Y por eso repetimos que la Petar Canoas será un elefante blanco insostenible, pero hay una posibilidad, y es hacerla donde terminan los túneles, de una manera evidente, sin necesidad de subir la corriente, subir las aguas. Ya vamos a hablar en detalle este aspecto. Entonces, aquí ampliamos el tema de que están actualmente un delito ambiental que originó la acción popular de todo este lío y que, en el cual los jueces han fracasado en su fallo. Hay dos sistemas de generación, solo hay agua para una de las dos, y decidieron usar la que contamina el embalse del Muña. O sea que la empresa de energía eleva las aguas del río Bogotá al embalse del Muña, contaminándolo, no sobrecosto. Como les decía, el río se puede dividir por tramos, aquí está por colores de acuerdo a su grado de contaminación, ¿cierto? Incluso la CAR dice que no, que aquí sea un uso industrial. ¿Por qué? Porque es la parte más contaminada para generar energía. Entonces, ¿qué pasó? El señor Moya, en el año 92, por una acción popular, denuncia el daño ambiental al Muña. Después, entonces el lío se vuelve un conflicto donde se oculta la verdad. Los abogados de la empresa de energía de Bogotá y de Ingesa esconden la información, y el principal accionado en esta que es el daño al Muña, finalmente es exonerado por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en el 2004. Este fallo va en apelación a segunda instancia del Consejo de Estado, y 10 años después sale el fallo. ¿Qué ocurrió entre tanto? Que la magistrada vía tutelas dice que su fallo debe respetarse y realizan todas las obras. Principalmente, ¿cuáles son? La construcción de los interceptores. Los interceptores son hechos en estos 10 años, ya sabemos la historia, y después ocurre en el 2011, el presidente Santos invita a Palacio al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, Andrés González, gobernador de Cundinamarca, al director de la CAR, y hacen un convenio para hacer la Petar Canoas y la estación elevadora. La magistrada Morelli, la contralora Morelli, en su momento dice: si ustedes hacen la estación elevadora y la Petar en Canoas, va a ser un detrimento. Entonces saca la función de advertencia, donde para que se configure el documento absurdamente tendría que hacerse la obra. ¿Qué ocurrió en ese momento? Un hecho un poco sin precedentes, y es que en el programa de gobierno del 2010, Gustavo Petro dice que va a cumplir la función de advertencia de la magistrada y que va a buscar otras alternativas al saneamiento del río Bogotá. De la Contralora. De la Contralora. Entonces lo pone como su programa de gobierno, y en esos 4 años la empresa Acueducto le dice al magistrado: oiga, magistrado, yo me equivoqué. Al magistrado Velilla le dice: magistrado, la planta no hay que hacerla en Canoas, puede hacerse en Bozatama o en Carbonera su Charquito. Y el magistrado le dice: a mí no me importa, hágase en Canoas, favoreciendo a Ingesa.
Entonces, como vemos, el manejo del agua y la riqueza del agua en Bogotá es muy importante. Aquí vamos a ver este sistema de abastecimiento de Bogotá. Esto es lo que consumimos los bogotanos en el año 98, cuando suben las tarifas. Pues obviamente el uso se vuelve racional, y aquí está la línea que tenemos en nuestros tanques siempre disponibles: 22 metros cúbicos por segundo de agua disponible, fundamentalmente con el agua traída de Chingaza, o sea, de la otra cuenca. En un trasvase traemos y tenemos agua suficiente. Esto se llama lucro cesante, y Bogotá es rica en agua, podría tener fuentes por todos lados, una ciudad enfocada al goce del agua para sus ciudadanos, pero toda está enterrada. Pero en este tema de ver cómo funciona la corrupción en la práctica, esta era la línea de demanda supuesta, y en el sistema de planeación de abastecimiento del acueducto dice: pues yo tengo que garantizarle a los bogotanos agua de abastecimiento. Entonces se inventan que hay que hacer una serie de obras en Chingaza, que se llama Chingaza 2, unos embalses para crecer la demanda, la oferta de agua potable. Sin embargo, aquí en esta gráfica vemos que en el año 2000, hasta el año 2041 tomarían la decisión y hacer un embalse. Dura 4 años, pero ese solo embalse, miren la oferta: 9.7 metros cúbicos por segundo de agua. Pues en sana lógica, si yo necesito esta oferta, pues no me gasto todas estas obras que dan muy poca oferta y simplemente adelanto en el tiempo esto. Esto se llama Chingaza 2, que es otro proyecto que no se da de hacer, sino Sumapaz 1. ¿Por qué Sumapaz 1? Porque con el agua de Sumapaz 1 podemos sanear el embalse del Molino. Entonces, aquí es la solución posible. Todas las tuberías, el agua de Bogotá de 2/3 partes llega por estas tuberías a Charquito. Es el agua de los bogotanos, el agua de desecho. Pues donde sale el túnel en Charquito, pues hay que hacer la planta y devolverla al río. Y el río, propiamente dicho, como yo tengo en el estrecho Chica la condición maravillosa que tengo todo el agua podrida reunida, al río le hago la planta para el río, y desde ese momento tiene agua potable todo el río. Entonces, además, por ejemplo, el río en la cuenca alta es lento. ¿Qué es lo que están en mora de hacer hace años la empresa Acueducto? Poner sistemas de aireación, como la piedra difusora en los socorios, para que él se empiece a autodepurar. ¿Cuál es el primer efecto? Que deja de oler a feo. Otro es eso no eliminaría que hay que limpiarle los patógenos, pero sanear el río en la cuenca alta, si es navegable, es posible a corto plazo. Entonces, como decíamos, la clave es el estrecho de Bochica, donde nos permite sanear el río de una manera efectiva. ¿Cuál es el problema? Que Ingesa obligó influyó para que la planta se hiciera en canoas. Miremoslo en el mapa nuevamente, finalmente. Paralelo al río va un túnel que se va profundizando para que el agua ruede. Y ellos quieren que la petar se haga en este sitio. ¿Qué implicaría? Que el túnel está a menos 80 metros. Tendrían que subir todo el agua del desecho a la superficie para hacer la petar allí, generando una obra, la obra de costo máximo. La ley de servicios públicos dice que para poder hacer esta obra, que obviamente va a ser cobrada en las tarifas, hay que demostrarse que es la de costo mínimo. Y la petar canoas, claramente, por efecto del bombeo, se convierte en la obra de costo máximo. Y el túnel, obviamente, atraviesa esta montaña y sale aquí en Charquito. Ahí es donde hay que hacer, en Charquito, que no es el salto del Tequendama. El salto del Tequendama está mucho más abajo. Aquí es donde sale el túnel, y aquí es el salto del Tequendama, ya se ve allí. Entonces, con eso, ¿qué hacemos? Pues nos evitamos el bombeo. Si Ingesa necesita el agua, puede usarla, puede devolverla al embalse del Muñe. Incluso lo que cualquier juez tiene que hacer de manera inmediata es obligar a Ingesa a que deje de bombear el río Bogotá al Muñe, no deje de dañar. Entonces, ¿cómo se sanea el Muñe? Trayéndole agua limpia. Ya tiene agua limpia, insuficiente.
pero se podría sanear si traemos agua de Sumapaz para este embalse, con lo cual podemos doblar la capacidad de generación que necesitamos. Ya habíamos visto que hay 2 cadenas y solo hay agua una por de las 2, y darle agua potable a toda la cuenca baja, cuenca media y baja de los municipios que sufren de sed. ¿Este municipio cuál es, por ejemplo? Tena, Tena. Este, La Mesa. La Mesa. Todos esos municipios sufren de agua potable, y el distrito de riego que se requiere, pero no se puede hacer distrito de riego en la Valle de Cauca porque el agua es la del río Bogotá, que es contaminada. Entonces, ¿qué nos corresponde? Hacer la demanda de revisión extraordinaria al fallo de segunda instancia, que el Consejo de Estado en pleno corrija este fallo, ubicando la PETAR donde debe hacerse, o sea, hay que hacerla, pero en el mejor sitio, y saneando o recuperando el embalse del Muña, es decir, que el río Bogotá no continúe contaminando el embalse del Muña. Ese es a grandes rasgos el objeto de este instrumento pedagógico.